agradecerle a nuestros queridos hermanos franciscanos la enorme posibilidad de estar aquí presentes hoy en este maravilloso templo, haber podido disfrutar también de la oración en esta basílica papal, orgullo de todos los argentinos. Quiero agradecerle también a todos los que se han llegado hasta aquí, que son personas importantes del quehacer nacional, provincial, municipal, y agradecer doblemente por este inmerecido honor de poder decirles algunas palabras. Nuestra casa común, el planeta Tierra, está en problemas. El proceso globalizado, devenido en un nuevo Dios con pies de barro, le ha ocasionado un tremendo daño al medio ambiente. Por eso es el cambio climático con la pérdida irreparable de especies animales, vegetales. Por eso la contaminación del agua y el aire. Por eso una minoría de poderosos satisfechos y una mayoría de pobres indignados. ¿Qué nos ocurrió a los hombres? ¿Qué nos ocurre? Los hombres y mujeres de la política cumplimos con nuestro pueblo. ¿Estamos a la altura de las circunstancias? ¿Asumimos el poder como un servicio? Nadie queda exento de las preguntas que exigen respuestas urgentes antes de que sea demasiado tarde. La revolución tecnológica nos abruma y la desertización del planeta refleja ni más ni menos que la desertización del espíritu humano. Podremos lograr un cambio si logramos sentir el dolor ajeno como el propio. Los adelantos científicos superaron a la ciencia ficción del siglo XX. Y la cultura del descarte ha reemplazado a la cultura de la inclusión y la globalización de la indiferencia a la globalización de la solidaridad. El futuro de la vida en este planeta puede llegar a depender de cuán vasto sea nuestro abrazo solidario. Claro que estamos en problemas, ni que hablar de las asimetrías entre los países, las regiones y los continentes. Las grandes certezas de antaño ahora son grandes inseguridades para el género humano. Sí. Nos habían dicho que la sociedad de consumo era la solución para el tema de la pobreza, y terminó siendo todo lo contrario, la concentración terrible de la riqueza, cada vez en menos manos. Nuestro querido Papa Francisco dijo el miércoles pasado, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, ante miles de personas: la riqueza y el poder pueden ser buenas y útiles para el bien común si se ponen al servicio de los pobres y de todos, con justicia y caridad. Pero, si como sucede bastante seguido, se viven como un privilegio, con egoísmo y prepotencia, se transforman en instrumentos de corrupción y de muerte. Nos prometieron que el mundo era uno y para todos, y actualmente es uno para pocos, con demasiadas formas modernas de esclavitud. Si se pierde la dimensión del servicio, el poder se convierte en arrogancia y opresión, nos enseña Francisco. Esa arrogancia que genera discriminaciones y tremendas injusticias. Ni que hablar de las nuevas formas de opresión aún en democracia, como la calumnia sistemática, la persecución a quien piensa distinto, la violencia institucional ejercida hacia los opositores y las minorías. Nunca, pero nunca, se hizo tanto en la historia de la humanidad por extender la expectativa de vida, y a la vez nunca se hizo tanto para negarle a los pobres el acceso a las condiciones más elementales para su supervivencia. ¿Cómo resolver estas contradicciones que ponen en jaque las escuelas filosóficas y políticas? ¿Qué hacer? ¿Repetir lo viejo e impugnar lo nuevo? ¿Qué hacer? ¿Renovar la democracia republicana o aceptar el recorte de las libertades en nombre de la igualdad colectiva? Tal vez no sepamos hoy cuáles serán los resultados de nuestras acciones, pero si no hacemos nada, no habrá resultados. El poder es un servicio que debe sí o sí ayudar a la promoción humana.
Si deja de ser un servicio, como enseña su santidad, se convierte en un instrumento opresivo de los poderosos que para tener más dinero explotan a los pobres, explotan al pueblo. Es la historia de la trata de personas alrededor del mundo, del trabajo esclavo, de la pobre gente que trabaja en negro con el salario mínimo para enriquecer aún más a los poderosos. Es la historia de la corrupción en este mundo, de quienes quieren más y más. Ante este panorama lleno de desafíos, alguien tenía que elevar un mensaje generoso, amplio y comprensivo. Un mensaje de equilibrio, de diálogo, de respeto al que piensa diferente. Un mensaje de paz y de justicia. Un mensaje universal. Ante este panorama, el Papa Francisco, desde que inició su pontificado hace casi 3 años, permanentemente nos sacude las estructuras adormecidas, nos invita a ponernos de pie, nos insta a responder con firmeza ante los nuevos interrogantes mundiales. Así se manifestó a la faz de la tierra un liderazgo global influyente. Ya no es un profeta solo que clama en el desierto. Las multitudes lo claman. Los distintos credos comparten su inquietud de profunda raíz evangélica. Su santidad nos interpela, nos ayuda a pensar en grande, a salir del laberinto por arriba, como decía Leopoldo Marechal. ¿Qué es salir del laberinto por arriba? Es escalar la montaña de la vida con humildad y una vez que llegamos a la cima, mirar la realidad sin anteojeras ideológicas. La realidad es más importante que la idea. Contemplando el panorama en su total dimensión y comprensión, para hacer lo que haya que hacer con verdad, con amor y con belleza. Las cosas van a cambiar si somos capaces de cambiarlas. Un grupo de intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires quisimos realizar un aporte constructivo luego de dejarnos iluminar por el magisterio doctrinal de Francisco, principalmente por esta carta encíclica, Laudato Si. Celebramos el Pacto de San Antonio de Padua el 18 de enero, que luego ha ido sumando adiciones de diversos sectores en toda la Argentina. Pero estos 12 intendentes no somos dueños de nada, somos simples, fieles seguidores de Francisco. Esto no nos pertenece, es de todos, no es de un sector. Y hoy aquí estamos representados, todos los partidos, diversas hermanos de otras religiones, gremios, pueblo. Francisco y su obra son patrimonio de la humanidad. Es una forma federal de caminar juntos esto que hemos encontrado entre todos, unidos en la diversidad, sabiendo que somos diferentes, pero iguales ante los ojos de Dios, y que esa diferencia debe enriquecernos en la búsqueda del bien común. Firmar el pacto hoy no significa hacer una hermosa foto de unidad, significa comprometernos. Si nosotros, los que tenemos responsabilidades, no transformamos en políticas de Estado estos 10 puntos que contiene el pacto, vamos a estar faltando a nuestra palabra. Todos sabemos muy bien a qué vinimos hoy y seguramente quienes tenemos la responsabilidad de gobernar en los próximos presupuestos vamos a tener muy en cuenta estos 10 puntos a los cuales nos hemos comprometido el día de hoy. Tenemos que saber que a partir de hoy somos militantes para siempre de la paz, de la igualdad, de la revolución, de la solidaridad que plantea nuestro querido Papa. Las diferencias, que las hay, y está bueno que las haya, tienen que hacernos complementar en nuestros corazones. Las diferencias nos tienen que servir para crear puentes que nos hermanen, no para construir muros que nos dividan. Hoy estamos todos, como decía recién, políticos, gremialistas, hermanos de distintas
organizaciones, intelectuales, profesionales, magistrados, un pueblo entero. Necesitamos construir una patria de hermanos, en un mundo de hermanos. Porque el hombre es hermano del hombre, quiera o no quiera, todos tenemos el mismo Padre. Y eso nos hace hermanos siempre. Hermanados en la memoria de un pueblo que camina y que no baja los brazos, que es este maravilloso pueblo argentino. Hoy, el peor enemigo, de verdad, en esta instancia es la resignación. Nunca el pueblo de esta nación se resignó. ¿Y cuántos obstáculos supimos superar? ¿Y cuántas lágrimas tuvimos que derramar? La esperanza que nos transmite Francisco desde una ecología integral nos alienta, nos vigoriza, nos restaura las fuerzas para avanzar y salvar nuestra casa común, y fundamentalmente a la persona humana en la plenitud de su dignidad. Alguien tenía que hablarnos y nos habló Francisco. Sepamos escucharlo como lo escucha el pueblo, porque del pueblo venimos todos nosotros que ejercemos el servicio público de la política y respondemos al pueblo por cada uno de nuestros actos. Decía Marechal, con su sabiduría proveniente del subsuelo de la patria sublevada: el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar cada una de esas botellas y refrescar esa memoria. No nos demos por vencidos, por más dificultades que tengamos que enfrentar, por más difícil que parezca la tarea. Si defendemos firmemente algo que es correcto, sin dudas, la época, el tiempo y la eternidad nos darán la razón. Que Dios nos bendiga y nos dé la